Bueno, ante todo, muy buenas tardes con los presentes. Les recordamos que en todo momento tengan tanto su micrófono como su cámara apagada para evitar que haya interferencia durante la presentación. Las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia la pueden dejar en la caja de chat y se les hará llegar al ponente al finalizar la conferencia. En esta ocasión contamos con el PhD Kerwin Shunga, quien es ingeniero geólogo por la Universidad de Guayaquil, PhD por la Università degli Studi dell'Insubria en Italia, especialista en riesgo sísmico, riesgo geológico y paleosismicidad. El ingeniero Kerwin Shunga cuenta con amplia experiencia en consultoría y gestión y actualmente es profesor de geotecnia y geología en la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador. Eh, Ingeniero, toda suya la pantalla, todo suyo el micrófono. Buenas tardes, gracias por la presentación. Voy a compartir en este momento pueden, si me ayudan, ¿sí se ve el slide? Sí, sí, se mira, ingeniero. Perfecto, entonces para iniciar. Quiero activarla. A ver. Listo, perfecto. Buenas tardes. Entonces, ustedes me confirman que se puede ver ya la presentación en la pantalla completa. Sí, 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 ingeniero. Listo. Todo se mira perfecto. Un momentito antes de iniciar, le recordamos a los asistentes, por favor, que mantengan su cámara y su micrófono apagado para evitar interferencias durante la presentación. Ingeniero, disculpe la interrupción, ahora sí, adelante. No se preocupe, gracias. Estoy a las órdenes. Bueno, en sí, vamos a presentar así brevemente las técnicas que se utilizan, sobre todo los métodos determinísticos aplicados al riesgo sísmico, sobre todo qué es lo que hacemos nosotros los geólogos, o sea, cuál es nuestro análisis en el punto de vista de la neotectónica o la tectónica activa. En sí, esta es una compilación, es un trabajo de muchos años, o sea, son unos 15 años, y ustedes pueden ver ahí instituciones de universidades de Ecuador y también instituciones de consultorías privadas. Entonces, las consultorías privadas nos ayudan mucho a veces con información que en muchas ocasiones no tiene la universidad por falta de fondos, pero la cooperación con laboratorios privados nos ha ayudado mucho a nuestra investigación. Entonces, en sí, para iniciar, bueno, conocemos todo lo que es el Cinturón de Fuego del Pacífico, pero veamos bien los tipos de esfuerzo. Entonces, ustedes conocen bien que un esfuerzo es una fuerza aplicada a un cuerpo. En este caso, yo tengo esfuerzos de tracción, como ustedes pueden ver allí en la figura superior, esfuerzo de compresión y esfuerzo de cizalla. Los primeros dos campos, los esfuerzos de tracción y esfuerzo de compresión, tienen desplazamientos verticales, ¿ok? Mientras que el esfuerzo cizalla tiene un desplazamiento horizontal. De estos tres campos de esfuerzo, el más peligroso, el que tiene mayor deformación, es el esfuerzo de compresión, que en tipos de placa tectónica sería convergente. Entonces, en este caso, la zona de subducción de Perú, compartida con Ecuador, Chile, tienen esta dinámica de compresión. ¿Qué significa? Que en este tipo de deformación se presentan los terremotos más fuertes. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos comprender la dinámica o el desplazamiento de estas placas tectónicas? Si nosotros quitamos el agua de los océanos, podemos ver una serie de fracturamientos, como ustedes pueden ver aquí, una serie de fracturamientos que indican un campo de tracción. ¿Ok? Vamos a ver toda esta parte. Entonces, ¿qué significa? Que en esta parte yo tengo el astenófora, el manto superior, y el ascenso del magma provoca una dirección. En este caso vemos un campo de tracción, esfuerzo de tracción. ¿Ok? Ahora, esta corteza oceánica tiene una dirección de 6 a 8 centímetros en dirección hacia Perú, en dirección hacia Ecuador. ¿Ok? Entonces, de un campo de tracción, al llegar
a 6, 8 centímetros por año, colisiona contra el Perú continental y ya cambio mi dinámica. Ya tengo aquí campos de esfuerzo de compresión. Entonces, estos campos de esfuerzo de compresión son los que pueden generar y generan grandes terremotos. ¿Sí? Ok, vamos con la siguiente, quiero dar. Listo, ok. Ahora, dentro de la dinámica de subducción, tenemos en el momento que la corteza oceánica colisiona contra la corteza continental, por densidad, la corteza oceánica entra en un proceso de subducción, ¿ok? Ahora, los ingenieros sísmicos, geólogos, deben comprender bien la fuente de origen. O sea, cuando nosotros estudiamos la peligrosidad sísmica, debemos definir qué tipo de sismos son. Si son sismos corticales, asociados a fallas de subducción, si son sismos interplaca, como el que tuvimos en el 2016 en Ecuador de 7.8, o son sismos intraplaca, sismos que se presentan a 70 kilómetros de profundidad. Entonces, estos sismos, sobre todo los intraplaca, tienen un mecanismo focal de tracción, esfuerzo de tracción, mientras que los interplaca, que están cerca de la superficie hasta 20 kilómetros de profundidad, tienen un mecanismo de compresión. Entonces, de allí la importancia de comprender los campos de esfuerzo de compresión, los campos de esfuerzo de tracción. Ahora vamos a explicar un poco el intraplaca. Okay, un caso muy típico es el terremoto de Chiapas en México, donde en el 2017 tuvimos un sismo de 8.2. Okay, no hubieron víctimas, los daños a la infraestructura fueron poco, siendo la energía superior al terremoto de 7.8 del 2016 en Ecuador. Pero ¿cuál fue la diferencia? Primero, el mecanismo focal. ¿Sí? ¿Qué significa? Que lo que pasó fue que la corteza oceánica a 70 kilómetros de profundidad se partió. Entonces hubo un campo de esfuerzo de tracción. ¿Okay? Entonces, podemos ver aquí en el ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta zona de Chiapas era considerada un silencio sísmico, un gas sísmico, que lo tenemos también al sur de Perú. Y este gas sísmico nos demuestra digamos, el área sísmica, en este caso la estructura sismogénica. Ahora, ¿cómo podemos reconocer el área sísmica o la estructura sismogénica de interés? Por ejemplo, estos puntos que ustedes ven allí son réplicas. Entonces, estas réplicas nos indican una ruptura o un campo o un área sísmica de 450 a 500 kilómetros de longitud. Pero, ¿qué fue lo que se partió? Ustedes pueden ver que el terremoto de México del 2017 solo hubo la ruptura de 220 kilómetros, ¿sí? Que generó un 8.8. ¿Qué pasa si se hubiera activado toda la ruptura? Si se hubiera activado, digamos, los 450 kilómetros de longitud, hubiéramos tenido un terremoto de 8.8. ¿Qué significa? Que la energía de un terremoto depende mucho de la grandeza de un área sísmica. En este caso solo tuvimos la ruptura de 220 kilómetros. Para Ecuador fueron 120 kilómetros, 7.8. ¿Ok? Entonces, en el caso de Ecuador, tenemos las áreas sísmicas o estructuras sismogénicas, llamémosle área sísmica, que nos interesan. Entonces, si nosotros queremos hacer un estudio de peligrosidad sísmica para una ciudad, ¿ok? O si queremos hacer modelos de tsunamis, qué áreas se me van a inundar, en este caso yo utilizo todas las áreas sísmicas presentes. Podemos ver que el área sísmica del sur, digamos, es compartido con Perú, también en el caso de que muchas ciudades costeras de Perú pueden verse afectadas por esta fuente sísmica. Ahora, algo interesante, que nosotros, finales de enero de este año, tuvimos una reunión con delegados de la UNESCO y especialistas de Colombia, y se definió brevemente cuáles son las áreas sísmicas de interés. Y ustedes pueden ver allí, área sísmica 1 hasta el 6, ¿ok? Entonces, el área sísmica donde ocurrió el terremoto de Pedernales fue el área sísmica 4, Galera 1, donde puede tener un terremoto hasta 7.9. Tuvimos un 7.8, ¿ok? Entonces, la peligrosidad sísmica no termina allí con la liberación de energía del terremoto de Pedernales. Todavía tenemos otra área sísmica, como el área sísmica 6, que tiene una recurrencia mucho más larga, y estudios que estamos realizando de paleosismicidad nos podrían determinar cuál es, digamos, el tiempo de recurrencia de impacto de estos terremotos.
¿Okay? Entonces aquí podemos ver colegas especialistas de Colombia, Ecuador, en la reunión que tuvimos del 27 al 29 de enero del 2020. Entonces, seguro que esta misma temática, seguida por la UNESCO, se va a hacer en Perú, con colegas peruanos y colegas ecuatorianos, especialistas en estas áreas. Ahora en sí, dentro de lo que habíamos dicho del área sísmica, la estructura sismogénica, hay algo que se está estudiando mucho que son las asperezas. Entonces, imagínense esta parte. Esta aspereza, dentro de un área sísmica, puede generar un 7.2, 7.8 y 8.2. ¿Qué significa? Que digamos que yo puedo tener una recurrencia asociada a la asperecidad dentro, digamos, de una zona de fricción entre la corteza oceánica y la corteza continental. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa mucho, sobre todo en estos estudios de tectónica activa? Es determinar el ERRUP. ¿Qué significa? La distancia de plano de ruptura. Esto es la corteza oceánica o la zona de subducción. ¿Okay? Entonces, si nosotros sabemos la distancia desde este punto hacia la superficie, podemos comprender la dimensión de los deslizamientos, de los efectos geológicos cosísmicos, licuefacciones, deslizamientos, subsidencia. ¿Okay? Entonces, y su valoración con la intensidad macrosísmica, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando estudiamos un sitio, sobre todo los ingenieros civiles, ingenieros sísmicos nos piden información, los estructuristas, entonces ellos deben comprender mucho la información que proporciona, que se proporciona sobre la distancia de la profundidad. ¿Okay? En este caso, para Ecuador, el ángulo de inclinación fue 16 grados. ¿Ok? Para Perú, puede el ángulo, digamos, tener hasta 22 grados. Significa que cada área sísmica tiene un ángulo diferente. ¿Ok? Entonces, para el terremoto de Pedernales de Ecuador, hemos visto de que los mayores deslizamientos, la gran concentración de deslizamientos, se presentó en un ángulo de 30 a 35 grados de inclinación. ¿Qué significa? Que a medida que se va inclinando la corteza oceánica, justamente entre 30 y 35 grados de inclinación, yo tuve un RUP en la cual se me presentó los mayores tipos de deslizamiento. Ahora, cuando ocurre un terremoto, sobre todo, por ejemplo, veo mucho la alerta de sismos, los estudios que están realizando los colegas en Perú, que es muy bueno, o sea, esa parte admiro el trabajo. Veo de que cuando se presenta un terremoto de subducción, digamos, uno de los estudios que seguro van a hacer es esto, identificar los tipos de deslizamiento. Entonces, hemos trabajado con algunos colegas, tengo muy buenos amigos, que trabajaron, digamos, cuando hubo la emergencia en Ecuador, vinieron a darnos el apoyo posible. ¿Sí? Entonces, estamos compartiendo todo este tipo de metodología. Entonces, lo recomendable es definir los tipos de deslizamiento. Deslizamientos coherentes están en el grupo de los deslizamientos, caídas de rocas, coherentes son deslizamientos planares, deslizamiento rotacional y traslacional. Deslizamiento disruptivo son caídas de rocas, estratos volcados. Lateral spreading son tipos de deslizamientos casi en subhorizontales, en suelos blandos. ¿Okay? Entonces, podemos ver aquí que la grandeza de los deslizamientos, dependiendo mucho de la distancia RUP, nos identifican un campo de intensidad macrosísmico. En este caso podemos definir cuál fue mi campo, digamos, de mayor intensidad, mayores daños. ¿Sí? Este es, digamos, una de nuestras investigaciones que las publicamos en el 2019. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Sudamérica? Que nuestro registro de terremoto es muy corto. O sea, veamos aquí en Ecuador, en esta zona central del Ecuador, tenemos solamente 120 años de historia sísmica. ¿Qué nos indica? Que cada 20 años podemos tener terremotos de 7, mayor a 7, y cada 80 años terremotos mayores a 7.6. Entonces, es la recurrencia que hemos determinado y ha sido validada por los recientes terremotos. ¿Okay? Entonces, lo que les indicaba, deslizamiento coherente, pueden ver ustedes todo el efecto geológico cosísmico, deslizamientos rotacionales, taludes que ya fueron estabilizados comenzaron a fallar, escarpes que ya estaban activos incrementaron su tasa de desplazamiento durante el terremoto. Los deslizamientos laterales, ¿ok? Se dan en suelos jóvenes. Vean esta parte, esta es una construcción, es una guardería de niños, miles de dólares invertidos, pero se olvidaron de las condiciones del suelo. ¿Sí? Entonces el efecto fue un proceso de licuefacción.
Podemos ver también aquí en el sitio Briceño un deslizamiento lateral, digamos, a un costado de la carretera. ¿Ok? Ahora, el problema no termina aquí. Entonces, si yo tengo un terremoto de subducción, ¿qué puede pasar? Que este campo de esfuerzo me afecte fallas geológicas activas. ¿Sí? Entonces, este es un trabajo que hicimos, lo lideró Marta Bejar, una geofísica de España, y es interesante porque nos indica de que en los próximos años, las próximas décadas, podemos tener activaciones de fallas geológicas hasta el sector andino, ¿sí? Sector de Ambato, una muy linda ciudad que tenemos aquí. Y si revisamos la historia, un terremoto similar al 2016 fue el terremoto de 1942, ¿ok? En este mismo área sísmica, 1942. Y en 1949 se activó esta falla de aquí, que destruyó la ciudad de Pelileo y gran parte de la ciudad de Ambato. Entonces, la historia del 42 se adapta mucho con la historia del 2016. O sea, es un modelo válido que nos indica de que no solamente debemos preocuparnos por un fuerte terremoto de subducción, sino también por aquellas fallas geológicas que se pueden activar, digamos, en los siguientes años. Entonces, algo que nos interesa mucho son las fallas geológicas corticales, superficiales. Y este es un problema que tienen las ciudades porque no podemos ver las fallas. Algunos le llaman fallas blindadas, fallas ocultas, pero sí podemos ver los rasgos geomorfológicos. Entonces, muchas veces la geomorfología nos puede indicar si estamos en un campo de compresión, como el que ven aquí, o un campo de tracción, ¿sí? Y definir potenciales fallas geológicas. ¿Okay? Existen tres tipos de fallas, y las fallas son asociadas a los campos que hemos hablado. Entonces, en este caso, ustedes ven, podemos ver aquí una falla inversa, ¿sí? La falla inversa, vean, las flechas, campo de compresión, y hay un levantamiento de una colina o una cordillera. Vemos las fallas normales, ¿sí? Campo de tracción, y son zonas de cuenca, de grave. Ambas son desplazamientos verticales. Y podemos también ver las fallas de desplazamientos horizontales, las fallas de cizallas, ¿ok? Que se las puede ver mucho en cartografías, en mapas topográficos. Listo. Ahora, estas fallas, ¿qué es lo que interesa mucho, sobre todo en la ingeniería de la construcción? Es ver su cartografía. Por ejemplo, esto de aquí es una falla normal, campo de tracción. Podemos ver el bloque levantado, el bloque fijo, pie de bloque, y el bloque colgante, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que interesa mucho en algunos estudios de directibilidad sísmica? Esto, el bloque colgante. Entonces, esta cartografía en falla normal, tipo peinilla, nos indica cuál es el bloque colgante, la dirección del bloque colgante. Lo mismo para fallas inversas, campo de compresión, la simbología en triángulo nos indica cuál es el bloque colgante. Entonces, el bloque colgante es donde vamos a tener la mayor directibilidad sísmica. Ambos desplazamientos verticales. Otro tipo de falla es la falla de cizalla, que tiene desplazamientos horizontales, que pueden ser destral o sinestral, ¿sí? Y su simbología es así con flechas de direcciones. ¿Okay? Ahora, entonces, si construyo un puente, una hidroeléctrica, cualquier infraestructura, mega infraestructura, me interesa mucho saber la posición de mi sitio respecto a una falla geológica. En este caso, el ejemplo nos dice que estoy en un bloque colgante de una falla inversa. ¿Okay? Entonces, dentro de los estudios de microzonación sísmica, se interesa mucho definir cuáles son mis unidades geomorfológicas. En este caso, esto es la ciudad de Esmeralda, al norte del Ecuador, cerca de Colombia. Es una ciudad costera muy grande, es la séptima ciudad que tenemos en el Ecuador, y podemos ver aquí un río muy ancho, en la cual se han formado barras de arena en el ancho del río, y hay, digamos, viviendas, ¿ok? Son suelos arenosos saturados. Podemos ver también aquí un rasgo geomorfológico de planicies aluviales, terrazas aluviales, coluviales, vean ustedes esta parte de suelos coluviales, y roca. Esto es una roca blanda arcillolita, ¿ok? Entonces, cada una de estas unidades geomorfológicas va a tener un comportamiento sísmico diferente. La amplificación de la onda sísmica va a ser diferente. De allí la importancia de delinear
estos rasgos geomorfológicos. ¿Okay? Ahora lo que les indicaba, la grandeza de un terremoto depende mucho de la superficie de rotura del área sísmica. Por ejemplo, si yo tengo un área sísmica o una rotura, una longitud de rotura de 10 kilómetros, puedo esperar un terremoto de magnitud 6. Ahora, dentro del continente, dentro del continente peruano, dentro del continente ecuatoriano, no puedo tener fallas geológicas que me puedan generar un terremoto de magnitud 8. Ojo, sí puedo tener un terremoto de subducción de 8 en Perú y en Ecuador, pero no puedo tener una falla geológica que me genere dentro del continente un 8. ¿Por qué? Porque no existe una falla tan larga de 200, 250 kilómetros de longitud dentro del territorio continental peruano y ecuatoriano. ¿Okay? Entonces, nosotros debemos definir bien cuáles son los terremotos de subducción, intraplaca, interplaca y fallas geológicas. En este caso nos referimos a fallas geológicas. Ahora, esta es una tabla muy interesante. Les recomiendo trabajar con este paper de Slemon de Paul, en la cual me indica o me permite asociar o aproximarme a la tasa de desplazamiento de una falla geológica, que muchos programas me piden cuál es la tasa de desplazamiento. Normalmente, en territorio continental, yo tengo una tasa de desplazamiento de una falla de 0.1 a 1 milímetro por año. ¿Sí? Esto es el rango de nuestra tasa de desplazamiento. Y nos puede indicar una tasa, digamos, moderada de actividad, como les mostraba en el gráfico de colinas levantadas, alargadas, que me pudieran indicar un fallamiento superficial. Es una expresión geomorfológica. Y muchas veces estos terremotos de 0.1 milímetro por año a 1 milímetro por año de desplazamiento se puede presentar cada 100 años o cada 1000 años. Y recuerden que América Latina, los países de América Latina no tienen 1000 años de historia sísmica. Nuestra historia sísmica es muy corta. Entonces, no sabemos cuál puede ser una próxima falla que se active cada 800 años o cada 1000 años. ¿Okay? Ahora, dentro de la instrumentación, cuando no conocemos mucho las fallas geológicas en superficie, tenemos instrumentaciones sísmicas que nos permiten detectar mecanismos focales. Ustedes pueden ver como estos balones de playa. Ahora, estos mecanismos focales nos indican el campo de esfuerzo, tracción, compresión o cizalla. ¿Ok? Veamos aquí. Aquí tenemos algunos sismos con mecanismos focales. Los rojos son mecanismos focales de subducción. Los negros son mecanismos focales de fallas geológicas. ¿Ok? Entonces hacemos una diferenciación entre mecanismos focales y su tipo de fuente sísmica. Este es lo que les indicaba, la ciudad de Esmeralda. Acá ya está Colombia, es la costa norte del Ecuador. Ahora, para comprender un poco los mecanismos focales, yo veo estos sismogramas. Ustedes pueden ver cuando mi curva va hacia arriba, significa que estoy en un campo de compresión. Si mi curva baja, significa que estoy en un campo de tracción. Aquí le llaman dilatación. ¿Ok? Entonces, es una primera expresión para definir mi campo de esfuerzo. Ahora, estas pelotas de playa, como algunos le llamamos, ¿qué me indican? Por ejemplo, si mi campo negro domina hacia los costados, significa que es campo de tracción asociado a una falla normal. ¿Okay? Si es una falla inversa, mis campos de compresión dominan. En este caso, ustedes ven aquí el campo blanco dominando hacia la parte externa del campo blanco. En mis fallas de cizalla, el campo es compartido. Tracción, tracción, lo sólido, y compresión, compresión, lo blanco. Entonces, estos mecanismos focales me indican rápidamente el campo de fuerza y su asociación con una falla geológica. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver también, bueno, esta es la costa central del Ecuador. Acá tenemos Guayaquil, mi ciudad. Yo trabajo aquí en Puerto Viejo. Justamente el área, aquí fue el terremoto, acá, el terremoto del 2016. Esto de aquí es el área epicentral del terremoto del 2016. Yo trabajo en Puerto Viejo. Y aquí hay algo interesante. Estos instrumentos sísmicos me permiten determinar campos, mecanismos focales, y probablemente me están indicando de que esta falla sea una falla, ustedes pueden ver aquí una falla normal, esta falla de aquí, una falla normal, esta falla de aquí, una falla de cizalla. ¿Okay? No está cartografiada, pero más asociada a una falla de cizalla. Y me interesa mucho la profundidad. Yo debería considerar aquí una profundidad de 20 kilómetros en esta parte. ¿Por qué?
porque la profundidad de la zona de subducción aquí está a 40 kilómetros. Entonces, si yo tengo sismos de 8, 10, 17 kilómetros en esta parte, son asociados a fallas geológicas locales. ¿Por qué? Porque la profundidad de la zona de subducción aquí está mayor a 40 kilómetros. 40 kilómetros, 60 kilómetros, 80 kilómetros de profundidad. Entonces me interesa mucho los mecanismos focales menores a 20 kilómetros de profundidad. ¿Okay? Este es un ejemplo de Alaska. Ustedes pueden ver aquí, o sea, un error que se puede cometer al inicio es decir, todo esto es una estructura, es una falla geológica. ¿Ok? Correcto, es una falla geológica, pero es segmentada. Podemos ver que la falla es partida en 4 segmentos. Un segmento es una falla de cizalla, un segundo segmento una falla de cizalla, un tercer segmento es una falla inversa y un cuarto segmento es una falla de zigzalla, ¿sí? Entonces podemos ver la segmentación de una falla geológica. Y esta falla es interesante en Alaska porque aquí estaban construyendo un oleoducto de transporte de crudo pesado. Si vean la dimensión del vehículo, un pick-up con la tubería. Ahora, al construir el polioducto o el diseño del polioducto se encontraron con una falla geológica, ¿sí? Ok, aquí pasa una falla geológica. Entonces el ingeniero, ¿qué dice? Yo necesito pasar la tubería de aquí hasta el otro lado. ¿Qué solución me da? Bueno, lo primero, si mi falla geológica tiene desplazamientos verticales o horizontales. Vertical, normal inverso. Horizontal, falla de cizalla, ¿ok? En este sitio es una falla de cizalla. Bueno, ¿cuál es el valor de desplazamiento? El valor de desplazamiento es 3 metros. Bueno, construye esta infraestructura y años después, pocos años después, se activa esta falla geológica y genera un 7.9, ¿sí? En Alaska. Ahora, esta tubería se desplazó 2.5 metros. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, el sistema funcionó muy bien. No hubo rotura, no hubo contaminación ambiental, impacto ambiental, no se detuvo el transporte de crudo pesado. Significa que ayudó mucho. Ustedes pueden ver aquí una visión más panorámica de la falla geológica y aquí pueden ver la carretera. ¿Sí? La carretera aquí fue completamente también desplazada a 2.5 metros. Entonces, son obras de ingenierías que deben ser aplicadas a estas, digamos, infraestructuras petrolíferas. ¿Sí? Ahora, lo que les indicaba, ¿qué sucede en Ecuador? En Ecuador tenemos en la costa pocas fallas cartografiadas. Y este es uno de los trabajos que estamos haciendo en la universidad. Entonces, nosotros debemos clasificar fallas de 3 tipos. Por ejemplo, hay fallas que se mueven pocos milímetros cada 100, 500 años. O sea, son fallas que no pueden causar daños en superficie. Fallas activas que se mueven pocos centímetros cada 100, 500 años, pueden generar sismos muy bajos, menores a 4.5 de magnitud. Pero ¿cuáles son las fallas que me pueden causar daño y debo de identificarlas? Son aquellas fallas capaces que pueden tener desplazamiento de 50 centímetros, 1 metro cada 100 o cada 500 años. Muchas veces estas fallas las tenemos en las zonas andinas. ¿Sí? ¿Okay? Ahora, para ir avanzando y terminando, les voy a presentar a ustedes dos métodos que pueden ayudar mucho en sus estudios de tesis de grados, digamos, de investigaciones. Entonces, lo primero, ¿cómo yo puedo caracterizar una falla geológica? Y aquí me comprometo a pasarle las hojas de Excel a los organizadores, donde ya están los cálculos, que ustedes solamente ponen los valores, y ya pueden determinar magnitud, desplazamiento de la falla, aceleración, peak ground acceleration, y la intensidad macrosísmica. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en este estudio en la costa central del Ecuador? Primero, identificar las fallas geológicas. ¿Dónde yo tengo fallas geológicas? Ustedes pueden ver la simbología, fallas inversas, fallas de cizalla. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Primero, debemos en una plataforma GIS delinear las fallas geológicas. ¿Ok? Esto es un trabajo que se hace mucho en fotogeología. Delineamos todas las fallas geológicas. De allí, a cada falla geológica le determinamos los 3 coordenadas, X, Y, Z. X, Y coordenada, Z vendría a ser la magnitud o la aceleración calculada desde las fórmulas que ya les voy a pasar. Y esto lo ponemos en una tabla de Excel. ¿Ok? Ahora, ¿qué herramienta utilizamos? Esto. Muchos tenemos el DEN, modelo digital de terreno de aproximación de 30 metros, pero también
gran parte del territorio de Sudamérica ya tiene este DEN de 5 metros. Entonces podemos ver muy bien de que este DEN nos pueden identificar. Vean aquí esta colina alargada, elongada, probablemente asociada a una falla inversa. ¿Ok? Entonces son modelos digitales que nos ayudan a comprender y a delinear fallas geológicas. ¿Ok? Ahora, lo que les indicaba, cuando yo tengo XY, y si sé que es una falla inversa, vean, un ejemplo, falla inversa. ¿Cómo determino la magnitud? Con una constante 4.11 más 1.88 por longitud por el logaritmo de la longitud de la falla. En este caso, si esta falla tuviera 13 kilómetros de largo de longitud, colocar aquí los 13 kilómetros y mi ecuación, en este caso mi estimación sería la magnitud 6.9. Entonces significa que una falla de 13 kilómetros me puede dar un 6.9 o 6.6. Listo. Entonces, cuando yo voy a caracterizar una falla geológica, debe tener todos estos parámetros. Tipo de falla. Primero, ¿cuántas fallas tengo en el territorio? Tengo 15 fallas. Ok, tipo de falla. Si son inversas, normales o cizallas. La longitud de cada falla. La profundidad. ¿Cómo determino la profundidad? En base a los catálogos sísmicos. Y selecciono las profundidades menores a 20 kilómetros. Algunos seleccionan menores de 16 kilómetros. ¿Ok? La distancia, sitios, fallas geológicas. Es muy importante colocar para ver cuál es la falla más cercana a mi sitio de estudio y cuál es la falla de mayor longitud a mi sitio de estudio. ¿Ok? En este caso, el DIC, o sea, cuál es la dirección de la inclinación de la falla geológica. Ahora, este valor es muy importante, el REI, porque muchos programas de computadora, de ingeniería sísmica, de geología estructural, nos piden este valor. Entonces, si yo no conozco mucho el REI, ¿ok? Yo asumo para una falla inversa a más 90. Para una falla de cizalla sinestral, menos 5. Para una falla de cizalla destral, menos 75. Para una falla normal, que no la tengo aquí, menos 90. ¿Okay? Entonces, esos valores yo debería usar para el REI. Y el ancho de falla, bueno, aquí está en la ecuación que yo les voy a pasar a los organizadores. Ustedes pueden determinar el máximo desplazamiento, magnitud y la aceleración con la fórmula de Fukushima. Y esta aceleración se adapta mucho a la tectónica del territorio. Por eso siempre la estamos utilizando, porque nos ayuda mucho a comprender la aceleración y la magnitud de una falla geológica para una falla específica. ¿Ok? Ahora, con estos modelos, interpolaciones en GIS o en Surfer, ustedes pueden crear esto, pueden crear un mapa de intensidades macrosísmica, como tenemos aquí para todo el Ecuador, toda la costa del Ecuador, o pueden crear algo local. Vean, este es una parte de la zona de Jama, al sur del epicentro del terremoto Pedernal. Podemos crear esto. Podemos crear mapas de magnitud estimada, máxima magnitud estimada. Ustedes pueden ver la escala aquí, 6.9, 5.3, o mapas de aceleraciones horizontales en roca, de 0.16 a 0.36 G de gravedad. ¿Sí? Entonces son mapas que me ayudan mucho, sobre todo a los municipios. Pero este es un método determinístico. ¿Okay? Probabilístico lo utilizan mucho los ingenieros civiles, pero también este método determinístico ayuda mucho. ¿Okay? Ahora, otra metodología que pueden usar, y la estamos usando con colegas geofísicos, es esto, de la gravimetría. Estas son imágenes satelitales, y muchas veces la gravimetría en derivada X, Y, Z me permite delinear también posibles fallas geológicas. Este es un proyecto que todavía estamos ejecutando, ya tenemos todas las imágenes, lo que nos falta es sentarnos a interpretar todos estos lineamientos estructurales, ¿sí? Y esperemos ya en poco tiempo cartografiar toda la costa del Ecuador, sobre todo sus potenciales fallas geológicas, porque tenemos una cartografía muy débil en esta zona. Un segundo método, ya para ir terminando, que les recomiendo es aplicar la escala ESI 2007. ¿Qué significa? Environment Seismic Intensity, la escala sísmica ambiental. Nos ha funcionado mucho. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un terremoto, digamos, en este caso el terremoto es la amenaza, y la amenaza puede generar muchos peligros. Vea, peligro 1, peligro 2, peligro 3, 4, 5. ¿Qué significa? Peligros regionales son tsunamis, levantamientos de costas, subsidencias, activaciones de fallas superficiales. Son, digamos, peligros, ¿ok? Peligros regionales. Peligros locales,
podemos ver liquefacciones, subsidencia, deslizamiento, sumideros o sinkhole, grietas en suelo suelto, también fracturas en vía de hormigón o de asfalto, ¿ok? Ahora, si yo aplico la fórmula característica, ¿qué es riesgo? Riesgo es igual, peligro. Entonces, ¿cuántos peligros? Por vulnerabilidad, una ciudad, por elemento de exposición, un barrio que esté en suelo suelto. Entonces, yo puedo identificar primero el escenario geológico. Ustedes pueden ver aquí el terremoto de Pedernales, todos los efectos geológicos cosísmicos, cada uno son un peligro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo evalúo este peligro? Con esta escala. Esta escala está en internet. Igual, entonces, es así mismo una escala de intensidad macrosísmica del 1 al 12. Y esta escala me puede determinar, sobre todo me está indicando, de que es intensidad 7 para arriba, yo tengo ya efectos geológicos considerables. Por ejemplo, vean esto de aquí. Si yo tengo deslizamiento de 100 metros cúbicos, ¿sí? Perdón, de 1000 metros cúbicos, ya estaría asociado a una intensidad 7. Si yo tengo aquí deslizamiento en este caso, de 1000 metros cúbicos a 10.000 metros cúbicos de material deslizado, tendría una intensidad 8. Y así sucesivamente, hasta 1.000.000 de metros cúbicos que se pueden dar en grandes terremotos, ya una intensidad 9. Entonces, lo mismo para la liquefacción. ¿Cuál es el ancho de mi, de mi deslizamiento, de mi liquefacción, el diámetro de mi liquefacción? Entonces, dependiendo del ancho, yo asigno un grado de intensidad macrosísmica. ¿Ok? Ahora, aquí hay un ejercicio que les he preparado para ir culminando rápidamente. Entonces, vamos a utilizar esta tabla de intensidades sísmicas y debemos de crear un mapa de intensidades y indicar qué falla geológica me generó un terremoto dentro del continente. ¿Ok? Entonces utilizo la tabla característica y veo esto. Estos de aquí son fallas geológicas. Aquí está Guayaquil, en este caso digamos la costa sur de Ecuador. ¿Ok? Y estos puntos son estaciones, estación 1, estación 2, estación 3, que un grupo de ingenieros, o sea, es un ejercicio que he creado. Y ocurre esto. Un terremoto se registra, digamos, en estas coordenadas de magnitud 6.9 y la profundidad o la distancia hipocentral 12 kilómetros. ¿Ok? Y está aquí. Pero queremos saber qué falla geológica fue la que generó este terremoto. Entonces, vamos al campo y vemos esto. Ah, ya, estos son, bueno, son gráficos del terremoto que lo asumo en este ejercicio. ¿Sí? Es como para un ejercicio en clase. Entonces, bien, encuentro en el terreno desplazamientos verticales de 1.3 metros. ¿Ok? Leo los conceptos de la escala de intensidad sísmica y me dice que tengo una intensidad 10 asignada. Perfecto. Grietas profundas de 2 a 3 metros de ancho, imagínense, ¿ok? Algo que sería desastroso para un sitio. Estación 2, asumo una intensidad 10 a 11. Bueno, veo esto de aquí, una liquefacción de 1.5 metros de diámetro, centímetros de diámetro, perdón, 1.5 metros de diámetro, ¿ok? Ustedes pueden ver aquí el proceso de liquefacción, el ducto y la expresión en superficie. Asumo una intensidad 9, ¿ok? Veo caídas de roca, taludes inestables de 1000 a 2000 metros cúbicos, ¿sí? Estación 7. Estación 7, asumo una intensidad macrosísmica 8. Asimismo, deslizamientos de 10 a la quinta, 10 a la sexta, estamos hablando de 100.000 a 1.000.000 de metros cúbicos. Estación 13, estamos, estación 13, se me fue. Bueno, de estación 13, entonces asumimos una tabla de asignación. Aquí está, perdón, no lo había visto. Intensidad, asumimos una intensidad 10, ¿ok? Cuando ya tenemos todos los datos de intensidades, que son las observaciones que nos pasan los técnicos en territorio del efecto geológico que han visto días después de un terremoto, nosotros podemos crear un mapa isosista. Podemos crear esto, intensidad 10, intensidad 9. Entonces ya estamos asumiendo qué falla geológica es la responsable. Intensidad 8, intensidad 7 y 6. Además, este mapa de elaboración rápida nos indica qué sitios, qué ciudades, qué poblados están en áreas de mayores intensidades y son los sitios que necesitan mayor atención durante una emergencia. ¿Ok? Entonces, para terminar, yo les dejo un link para que descarguen dos opciones, para que descarguen este libro. Lo publicamos
en el 2016. Son 15 años de investigación publicada en el 2016. Aquí tenemos mucha información de la geología de terremotos y de tsunamis en la costa del Ecuador. Bueno, muy amable. Gracias por la atención. Bueno, ingeniero, muchas gracias por la presentación. Pasamos a una ronda de preguntas, si es que hubiese alguna. Si es que hubiese alguna pregunta, por favor, o bien escribirla o pueden tomar la palabra. Perfecto, ahí en pantalla dice el participante Edgardo Andrés Álvarez Sonco, pregunta, ¿qué condicionantes imponen la presencia de fallas activas en la definición de la acción sísmica y en el diseño de estructuras? Ok. Bueno, esta pregunta está un poco complicada, pero respondamos. Entonces, ¿qué condicionante impone la presencia de fallas activas? Bueno, hablemos de un sitio. Entonces, en el sitio yo tengo que delinear qué fallas geológicas tengo cercanas. Y en este caso, definir la acción sísmica. Bueno, qué es lo que me interesa para alguna infraestructura? Por ejemplo, si yo quiero hacer una construcción, en este caso una construcción, una infraestructura, ¿ok? Yo necesito saber primero, sobre todo, imagínense, me está afectando un talud de roca, ¿ok? Yo necesito saber qué falla geológica tengo cercana, cuál es la magnitud, sobre todo la aceleración, ¿ok? Ahora, aquí viene algo interesante. Muchas veces las normas o los códigos de construcción nos dicen, la costa de Perú tiene un nivel de sismicidad de 0.4G a 0.5G. Estamos hablando de una ciudad que que se encuentre a unos 150 kilómetros de distancia de la playa, de la línea de costa, una ciudad interna. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con esto? La norma sísmica me dice utilice una aceleración de 0.4, pero la falla geológica me está indicando una aceleración de 0.21, ¿sí? 21G. Entonces, si yo tengo dos opciones, para mi diseño yo utilizo 0.4 o 0.21G. Si utilizo 0.21G, yo voy a tener, digamos, menores costos de construcción y además me voy a acercar a la realidad sísmica del sitio. Estamos hablando para ciudades que se encuentren, digamos, alejados de la línea de playa. ¿Okay? Entonces, el uso de la falla geológica me puede ayudar a precisar el valor de aceleración que necesito para mi diseño. ¿Ok? Siguiente pregunta. Bien, el participante Free Joker dice, ¿se podría esperar aceleraciones mayores a la hora de dar por fallas ciegas en estructuras? Bueno, aquí esta pregunta es muy interesante porque si yo tengo, por ejemplo, la rotura principal de la falla cerca de la superficie, yo puedo tener aceleraciones mayores. Por ejemplo, y eso es lo importante de la hoja de cálculo que les voy a pasar a los organizadores y ustedes se las pueden pedir a ellos. Por ejemplo, normalmente yo tengo un análisis sísmico de una falla geológica, pongamos 15 kilómetros, ¿ok? Entonces, mi falla, le pongo 15 kilómetros de profundidad y me da una aceleración, pongamos una aceleración de 0.2, ¿ok? Pero ¿qué sucede si esa falla tiene una activación a 10 kilómetros de profundidad? No a 15, sino a 10. La aceleración se incrementa, ya no va a ser 0.2, sino va a ser 0.3G. Entonces, esta pregunta es genial. Freak Joker, así, muy buena. Entonces, la profundidad me indica mucho la aceleración. Si está cerca de la superficie, mi aceleración va a ser mayor para fallas geológicas. Siguiente.
En todo caso, que no hubiese más preguntas. Así hay una pregunta de Fernando Ok, Cáceres. ok. Sí, el participante Cristóbal Condori quería formular una pregunta. Sí, buenas tardes, gracias. Yo quería hacer una pregunta, para determinar, por ejemplo, la intensidad, ¿no? Nosotros aquí alguna vez en Perú hemos empleado modelos de atenuación teórico y a partir del cual hemos generado la intensidad teórica ingresando los parámetros epicentrales, ¿no? Profundidad, Ujú. magnitud del evento, y de tal manera que podíamos obtener en superficie las posibles probables intensidades, pero teóricas. Hemos corroborado con algunos sismos reales y por ahí nos ha funcionado bien. No sé si ustedes han usado esa técnica. Verá, bueno, hay una información que presentó el profesor Jorge Alba hace 2 semanas atrás, o hace unas semanas atrás, sobre los modelos de atenuaciones que se usan en Perú. Fue espectacular esa presentación, está en línea. Entonces yo creo que allí se podría, digamos, ver qué modelos de atenuación se han utilizado. Ahora, el método que presenta el profesor Alba es probabilístico. Entonces, el método que estoy presentando yo es un método determinístico, pero yo creo que utilizando este método determinístico se podría, digamos, tener o acercarse, digamos, a conocer más la estructura sísmica. Ok, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna última pregunta para finalizar esta ronda de el que hubiese? Bueno, alguien de ustedes me dice si se puede tener acceso al material. Claro, o sea, de mi parte no hay problema. Yo les puedo pasar en la tabla de Excel como se los prometí. Además, estoy presto a más adelante dictar una charla sobre deslizamiento en roca y ahí también les podría pasar todos los software que se utilizan, sobre todo la parte de RockSign, Swings, Rockplane, Dick, SMR Tool, que se lo utiliza mucho, sobre todo para la calidad de la pendiente. Entonces, o sea, si seguimos bueno, vamos a seguir en conexión con los organizadores y todo el material está listo, está disponible. Bueno, la última pregunta me dice, ¿cómo se puede identificar una falla activa en campo? Bueno, lo primero es tener, bueno, en este caso tenemos mucha instrumentación, imágenes satelitales, 3D, y tenemos también modelos digitales del terreno. Entonces, lo primero que nos llama la atención en una falla es cuando yo tengo esas colinas alargadas, enlongadas. Entonces, son colinas que ya tienen una característica diferente a un proceso de erosión de superficie. Entonces, estas colinas alargadas, continuas, me pueden estar indicando una falla inversa o una falla normal. ¿Ok? Ahora, ese es un trabajo de laboratorio de fotogeología en campo, pero a esa falla que yo probablemente, ese lineamiento que me interesa, si yo veo que hay registros sísmicos del catálogo sísmico de Perú, entonces, y que son superficiales, ya me está indicando que esa falla es activa. ¿Por qué es activa? Porque tiene estos registros sísmicos. ¿Sí? Listo. Listo, ingeniero. Volvemos a agradecerle a usted por su participación hoy día. A Esperamos las poder órdenes. volver a contar con usted en una próxima oportunidad. Y a todos los asistentes que están acumulando horas para el certificado de todos los cursos, pues dejar por favor sus apellidos y nombres en la caja de chat separados por una coma. Apellidos, coma, el nombre. Acordémonos que aquellos participantes que acumulen un total de 20 horas académicas podrán reclamar un certificado totalmente gratuito. Tanto el material de exposición como el material que se nos haga llegar en el futuro, pues será publicado a través de nuestras redes sociales, a través de un link de Google Drive. Agradecemos a todos por su asistencia y pues se dará un tiempo de aproximadamente 5 minutos para que aquellas personas que deseen registren su asistencia. El registro es automático, así que por favor, en ese formato, apellidos, coma, nombre. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias otra vez, ingeniero. Chao, pase bien, hasta luego. Hasta luego.
Gracias.